Bien, vamos a... ustedes saben que el inicio de la iglesia cristiana se practicaban tres puntos, que era la coinonía, la didaché y el querigma. Y nosotros como iglesia debemos mantener esos tres puntos. La didaché es lo que se enseña aquí. ¿Para qué se enseña? Para nosotros crecer. El querigma es proclamar a Jesucristo. O sea que lo que aquí se enseña, lo que yo recibo aquí, es para que yo en mi trabajo, donde juego, donde practico un deporte, donde quiera, yo sea el ente principal para las actividades cristianas. Lo que aquí se enseña es para que nosotros demos lo que se llama el querigma, la proclamación, ahí donde nosotros estamos. Que en tu trabajo, cuando se vaya a hacer una actividad cristiana, sea a ti que te busque, porque tú eres el que tiene la unción de Dios. Es para eso. Y está también lo que es la coinonía. La coinonía es como nosotros compartimos como cristianos, que nos buscamos en eso, que hacemos campamentos, que hacemos actividades. Eso es la coinonía. Cuando la iglesia está en coinonía, está haciendo actividades, compartimos como cristianos. Cuando a la iglesia se da una buena enseñanza que las personas aprenden, y cuando la iglesia proclama el querigma, entonces está cumpliendo el propósito perfecto de Dios. Ese es el propósito nuestro. Así que vamos a hablar en este día de lo que es la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. La pastora ha puesto también este tema, que es el Espíritu Santo en la familia, el Espíritu Santo en la iglesia, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora bien, esta parte, a veces cuando nosotros hablamos de la tercera persona de la Trinidad, no comprendemos bien si no vamos primeramente allá al inicio, cuando Dios se revela a Abraham. Por eso vamos a hacer una breve introducción. Yo quiero que ustedes me sigan para que podamos comprender el rema que Dios tiene para cada uno de nosotros. La nación judía tiene como orden, como ordenanza, como conocimiento lo que es el monoteísmo estricto. Ellos creen, los judíos, que Yahweh, ¿verdad? Jehová, que es un único Dios y fuera de él no hay nada, no existen otros dioses, no existen otras personalidades. Eso es correcto. Ahora bien, con el advenimiento de Jesucristo a la tierra, las enseñanzas de los apóstoles y lo que Jesús demostró que era Dios mismo, y los discípulos también siguieron esa enseñanza, demostrando que Jesús era Dios. Ahí se desafió por completo la creencia de los judíos de que solamente existía Yahweh como Padre. Entonces ahí vino una situación para la iglesia joven de ese tiempo, en que aparece Jesús siendo Dios, pero diferente al Padre. O sea, no coincidían en eso, era un problema. Sin embargo, la cosa no se queda ahí. La situación se pone más compleja cuando en el libro de los Hechos viene y aparece el Espíritu Santo. Entonces ahí se complica más el asunto, porque ahora nada más, según los judíos, no era el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo como Dios. Entonces el Espíritu Santo aparece también siendo distinto a la función del Padre y a la función del Hijo. Por lo tanto, la iglesia joven de ese tiempo empezó con una doctrina que ya tiene 2000 y pico de años, que es parte para nosotros un misterio que aún no se ha podido descifrar por completo, pero sí nosotros tenemos pinceladas que nos ayudan a entender lo que es la Trinidad. Por lo tanto, la Biblia enseña que nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Amén, que entiendan eso. Nosotros creemos en un solo Dios, pero también la Biblia enseña que Dios, el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Más aún, la Biblia enseña que hay una distinción de función en los tres.
Por lo tanto, hubo un asunto complejo en el siglo segundo y en el siglo tercero, donde aparecieron varios herejes. Uno de los más grandes fue un llamado Teodoto de Bizancio, o Teodoto el Curtidor, donde surgió una línea que se llamaba el monarquianismo, que tenía dos vertientes. Una vertiente era el modalismo. El modalismo decía que el Jehová del Antiguo Testamento se transformó en el Jesús del Nuevo Testamento, y después ese Jesús se transformó en el Espíritu Santo que nosotros conocemos ahora, cosa que es una herejía. Eso no es cierto. Siempre ha existido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También otra herejía de ese señor fue el adopcionismo. Él dice que escribió que Jesús fue hijo mortal de la Virgen María y del Espíritu Santo, y que fue adoptado por Dios en el bautismo. Otra herejía, porque tenemos citas bíblicas donde Jesús es eterno desde el inicio. Y hay otra herejía más fuerte que se llama el triteísmo, que lo que dicen es que hay tres dioses. Hay un Dios que es el Padre, hay un Dios que es el Hijo y hay un Dios que es el Espíritu Santo, pero con menos poder. Entonces, cuando nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros dejamos como el Espíritu Santo de último. Ese es un Dios menor. Eso es otra herejía. Así que si nosotros estamos confundidos en esa herejía, nunca vamos a comprender lo que es el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, hablando ya sobre esta parte, la Trinidad, que no la vamos a enseñar aquí, usted la ha escuchado, usted ha leído. Nosotros creemos que hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Un Dios que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si yo saco al Padre y queda el Hijo y el Espíritu Santo, no es Dios. Si yo entro al Padre y saco al Espíritu Santo y queda el Padre y el Hijo, tampoco es Dios. Debe estar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es un solo Dios. Nosotros quizás, nuestra mente finita, humana, no va a lograr entender eso, pero cuando nosotros vayamos al cielo lo vamos a entender por completo. Ahora, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que comprender que el Espíritu Santo es Dios, de quien vamos a hablar hoy. Es Dios y se puede adorar como se adora al Padre, como se adora al Hijo. Así el Espíritu Santo usted lo puede adorar porque es Dios. Amén. Así que el Espíritu Santo, hay algunas religiones que creen que es la fuerza de Dios que mueve al creyente, como que lo empuja, que se mueve, que hay movimiento. Nada de eso. Hay citas bíblicas que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo siente, y algo que piensa y habla tiene personalidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una fuerza que anda empujando, moviendo, es una persona de la Trinidad. Amén. Y para finalizar esta introducción, a veces a uno le dicen, no, porque Jesús era menor al Padre. En la única condición donde hay una subordinación de la Trinidad es en la redención del hombre, para que nosotros podamos entender esa gran obra que hizo Dios de rescatarnos, después de hacernos redimirnos. En la redención hay una subordinación entre la Trinidad, que es que el Padre funciona como la cabeza, el Hijo se somete al Padre, y el Espíritu Santo es enviado por el Hijo. Sin embargo, eso solamente se da en la redención del hombre para que nosotros podamos entender la salvación. Pero ontológicamente hablando, Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo en una misma línea. Así que, dicho esto, vamos entonces a hablar en esta mañana sobre la obra, la función y la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerde que aunque nosotros siempre digamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay muchas citas bíblicas que primero también pone al Espíritu Santo, primero, después al Hijo y después al Padre, y también primero pone al Hijo, después al Espíritu Santo y al Padre. O sea que no hay una regla específica para decir que el Espíritu Santo es lo último que tiene menos poder. Es el mismo Dios, omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Amén. Vamos a ir entonces a hablar primero sobre la obra del Espíritu Santo, y vamos a buscar en nuestras Biblias
en el libro de Juan, capítulo 16, del 5 al 15. Juan, el apóstol que estuvo de frente y presenció la crucifixión de Jesús, vio la muerte de Jesús, el discípulo amado. A ese fue revelado la obra del Espíritu Santo. A lo que ustedes, Juan 16, del 5 al 15. Muchos estudiosos de la Biblia hablan sobre eras. O sea, a usted no le gusta eso, pero decía la era del Padre en el Antiguo Testamento, cuando el Padre escogió, ¿verdad?, ya Abraham al pueblo de Israel. Viene la era del Hijo, que fue cuando escogió los 12 discípulos, y en esa parte, Asia, África y Europa, se empezó el Evangelio. Y ahora estamos, cuando Jesús se fue y mandó el Espíritu Santo, en la era del Espíritu, la era de la iglesia, la era donde no solamente está África, Asia y Europa, sino que el Espíritu Santo se manifiesta al mundo entero convenciendo de pecado. O sea que estamos en una obra maravillosa. Juan 16, 5 al 15. Primero es la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué Jesús se fue y vino el Espíritu Santo? Dice, pero ahora voy al que me envió, al Padre, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y os lo hará saber. Prácticamente esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La capacidad nuestra de transformación desde que conocemos a Jesús hasta que estemos santificados para irnos con Él. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Si el Espíritu Santo no nos santifica, nosotros nunca vamos a poder ver al Señor, como nos dice el libro de Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo tiene que ver con la obra de la redención, de nosotros ser vueltos allá, ser hijos de Dios. Así que esa es la obra del Espíritu Santo, que a veces, si nosotros no entendemos cuál es la función del Espíritu Santo, entonces nosotros no vamos a entender la función del Padre y la función del Hijo. Así que, ¿cómo se manifiesta la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? En Gálatas 5:22, ahí que se habla mucho de los frutos del Espíritu, es una forma de nosotros medirnos si nosotros realmente somos obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos sobre el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, todo esto nos podemos medir a nosotros como cristianos. ¿Cómo nosotros estamos en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, en la misma iglesia, si nosotros estamos dando esos frutos del Espíritu? Porque si bien es cierto que la obra del Espíritu Santo es transformarnos a nosotros desde que conocemos a Jesús hasta que nos vayamos con Él, también es cierto que esa parte de la obra tiene que verse en los frutos. Cuando nosotros estamos con personas que no amamos, que no somos bondadosos, entonces estamos contristando a esta persona de quien es Dios, al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la situación que viene
en sí, que nosotros no comprendemos muchas veces que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros no tenemos nada que ver con la salvación, sino que es que el Espíritu Santo nos ha convencido de justicia. Y esa es la parte de la obra que nosotros como cristianos debemos entender. ¿Para qué? Para cuando vayamos y caigamos en lo que es la manifestación del Espíritu Santo, entendamos que esto no es por simple emocionalismo, sino que esa persona que es el Espíritu Santo fue quien nos tocó para nosotros recibir a Jesús. Por lo tanto, todo el que está aquí presente, si bien es cierto que el Padre nos creó, si bien es cierto que Jesús, nuestro Rey, nos redimió, también es cierto que si el Espíritu Santo no nos toca primero, ninguno de nosotros estuviéramos en los pies de Cristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Merece ser adorado el Espíritu Santo? Sí. Hay iglesias que solamente creen, por ejemplo, la iglesia Jesús, solo Jesús. Hay otro tipo de iglesia que solamente creen en el Padre. Nosotros tenemos la gracia de entender por lo menos lo que es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios. Y eso nos hace a nosotros alcanzar más las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros en vida y también más allá de la muerte. Así que esa es la obra. Ahora bien, vamos a ver la función. ¿Qué función, según lo que leímos, debe de cumplir el Espíritu Santo en nuestra vida? Lo primero es que el Espíritu Santo es un ayudador y nos enseña. Cuando Jesús estaba hablando estas palabras y estaba hablando, dice que sopló el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo a los discípulos, le estaba dando una señal. Una de las funciones del Espíritu Santo es que a nosotros nos recuerda todo lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros leemos la palabra y a veces aquí se incentiva a leer la palabra. Hay gente que quizás no la lee. Cuando nosotros leemos la palabra, la función del Espíritu Santo es recordarnos la palabra. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo fue el encargado ¿de quién? De inspirar a los escritores para que no hubiera ni un error en las escrituras. Y esa fue una función que está desde el principio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo fue el encargado de llevar lo que nosotros conocemos la Biblia desde principio a fin sin errores. Y por lo tanto también cuando nosotros leemos la Biblia y tenemos el Espíritu Santo dentro, cuando vienen esas situaciones que nos abruman, ¿quién nos recuerda cada una de esas palabras? El Espíritu Santo. Esa es una de las funciones, recordarnos la palabra de Dios y ayudarnos en cada uno de nuestros aspectos. La segunda función es que convence al mundo de pecado. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos cosas malas, hay algo dentro de nosotros que nos dice, tú estás mal, arrepiéntete. Muchos de nosotros atribuimos eso a la conciencia. Eso no es correcto. La conciencia, dice la palabra de Dios, que ha sido cauterizada por causa del pecado. Por lo tanto, nuestra conciencia está muerta. Después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, y todo el que está aquí sabe que de una u otra manera, aunque nosotros seamos cristianos, pecamos. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Nosotros vamos a dejar de pecar cuando estemos en el cielo. Pero mientras estemos aquí vamos a estar fallando. Pero para eso está el Espíritu Santo que nos convence de pecado. A veces se cree que solamente el Espíritu Santo nos convence de pecado solamente para venir a Jesús. Sí, esa es una. Pero cuando nosotros caemos en situaciones que estamos haciendo cosas malas, ahí está el Espíritu Santo y nos dice, mira, deja eso, deja de hacer eso. Si nosotros seguimos haciendo y no hacemos caso, entonces entramos en la parte de contristar el Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo y nos va dejando de hablar hasta que, como decimos en buen dominicano, nos suelta en banda y caemos, nos damos un golpe y por misericordia de Dios entonces vuelven y nos recogen de allá todo desbaratado. Pero hasta ahí alcanza la misericordia de Dios por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cuál otra función? Habita en los creyentes. Miren, Dios Padre, demasiado santo para poder habitar en un ser humano. Jesús tiene un cuerpo como nosotros. Jesús resucitó con un cuerpo resucitado. Por lo tanto, a través del Espíritu Santo es que Jesús
y Dios Padre puede habitar en nuestra vida. Miren el poder del Espíritu Santo, que puede habitar dentro de cada uno de los creyentes. Amén. Esas son las funciones del Espíritu Santo. Otra función es que el Espíritu Santo es fuente de poder y revelación. Algunos no creen esto, pero sí, el Espíritu Santo revela situaciones a hermanos. Cuando uno ora, les revela cosas que han de suceder. Eso lo hace el Espíritu Santo. Si usted no lo quiere creer, no lo crea, pero cuando usted ora para que Dios le muestre, le ilumine cosas, eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo también otra función es que nos guía a toda verdad. Cuando nosotros estamos en alguna situación que no sabemos para dónde ir y oramos al Padre en el nombre de Jesús, quien nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, todo lo que hemos hablado, todos nosotros vamos en base al Espíritu Santo. ¿Significa eso ya que el Padre no obra y que el Hijo no obra? Sí obra, porque cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, Él dice que Él lo hará. Sin embargo, quien maneja la iglesia, quien nos llena, quien nos da poder, es esa tercera persona de la Trinidad que se llama el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. También el Espíritu Santo funciona como un sello en la vida de los creyentes. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo nos sella, nos pone un sello y ya somos parte de Él. Esas son funciones que estoy leyendo para que podamos entender esta parte. Aún más, en Romanos 8:26 dice, de la misma manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos por qué debemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros a través de gemidos sin palabra. Por nosotros. ¿Quién gime por nosotros? El Espíritu Santo. No es María, no es nadie más. El Espíritu Santo, señores, gime por nosotros. Nos dice a nosotros por qué orar, por qué interceder. Mire hasta dónde está llegando la función del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es quien nos santifica. En la obra de la redención, aunque nosotros somos santificados de inmediato, quien nos sigue santificando hasta llegar a si Jesús viene o nos vamos vivos o hasta que moramos, es el Espíritu Santo, quien nos santifica, quien nos va diciendo, mira, camina por aquí, ven por aquí. Sin embargo, muchos de nosotros no tenemos una vida fructífera en Jesús porque no hacemos caso al Espíritu Santo. A veces nosotros sabemos en el pecado que estamos cometiendo, en la situación, y resistimos al Espíritu Santo. Sabemos que lo estoy haciendo mal y te están diciendo que lo estás haciendo mal, pero tú y yo seguimos adelante y resistimos al Espíritu Santo. Si nosotros resistimos al Espíritu Santo, entonces vamos perdiendo lo que es la santificación. Ahora bien, esas son las funciones del Espíritu Santo. Si bien es cierto que la obra del Espíritu Santo es tan importante, que es el que transforma la iglesia de principio a fin y que tiene unas funciones específicas. Si usted vio eso, todas esas funciones, prácticamente el Espíritu Santo es quien nos gobierna en esta era. Entonces tenemos que hablar de lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Y esta es la parte más compleja de lo que nosotros conocemos de la tercera persona de la Trinidad, a tal modo de que muchas iglesias no quieren ver esas manifestaciones, pero esas manifestaciones tienen que darse, porque ahí es que nosotros empezamos a obrar a través del querigma que hablamos anteriormente. Cómo yo predico el evangelio con poder, cómo yo predico el evangelio donde la gloria de Dios sea manifestada, cómo yo predico el evangelio donde yo ore por personas y las personas sean sanadas por el poder de Dios. ¿Cómo yo lo hago? Tiene que darse una manifestación del Espíritu Santo. Muchas personas no les gustan porque dicen, no, porque eso es un desorden. A mí no me gusta hablar en lengua. A mí no me gusta esto y lo otro. Bueno, le voy a decir algo. Cuando nosotros queremos que el Espíritu Santo, aunque está dentro de nosotros, después que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nos sella y lo tenemos ahí,
Debe de haber una manifestación del Espíritu Santo externa para que el mundo conozca que el Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Esto no es algo litúrgico donde venimos aquí, vamos a predicar, le decimos no, es poder donde hay necesidad y yo voy, oro por una persona y Dios obra, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Y a veces nosotros tenemos tantas concepciones erradas, tenemos añales aquí en el Evangelio y decimos no, no es así que se tiene que mover. La función de usted y la función mía es estar dispuesto, con un corazón dispuesto a que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Si usted quiere, si Dios quiere que usted se hinca. Si Dios quiere que usted llore, usted llora. Si Dios quiere bautizarlo con el Espíritu Santo y usted habla en lengua, hable en lengua. Últimamente, y muchos de los que estamos aquí hemos visto muchos videos, ¿verdad?, de relajo de eso. Yo pienso que últimamente Satanás por la obra del Espíritu Santo, ha tomado esta parte de la manifestación para ridiculizar al Evangelio y ridiculizarnos más a nosotros los pentecostales, que somos los únicos que creemos más en la función del Espíritu Santo, demostrado en la Biblia que es Dios. Entonces, el diablo se ha ensañado y ha empezado a usar gente para ridiculizar los dones del Espíritu Santo. Es así. Y eso hace que la obra del Espíritu Santo no sea manifiesta como debe ser. Miren, ¿cuáles son las condiciones que deben existir para que se dé una manifestación del Espíritu Santo? Yo escribí aquí una. Dice, tener un corazón dispuesto y orar fervientemente y tener sed de Dios. Mire lo que dice Hechos 1:14. Dice, todos estaban y todos perseveraban unánimes en oración. Si usted y yo no oramos, nosotros no vamos a recibir ninguna manifestación del Espíritu Santo. No hay forma de hacerlo. Por eso aquí la pastora siempre dice, vengan a orar. Hay gente que no viene. Es en oración que eso se busca. Eso no se busca yo jugar pelota, jugar basquetbol es bueno, ver películas es bueno. Pero mientras yo esté viendo una película, o esté jugando pelota, o esté jugando básquet, no es verdad que yo voy a recibir una llenura del Espíritu Santo. La voy a recibir cuando yo esté en mi habitación, en la iglesia, o donde se esté orando y hagan más buscando la presencia de Dios. O sea, manifestación del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:14 que estaban en ruego y oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Más aún, Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué es eso de tener sed? Tener sed de Dios es cuando yo siento esa necesidad de buscarlo en oración. Cuando yo siento la necesidad que yo necesito, entonces ahí corren ríos de agua viva dentro de mí. Hay gente que dice, no, que eso es emocionalismo. No, la presencia de Dios se siente física. Hay gente que dice, no, que a mí no me gusta eso, que brincar. Si usted quiere, no brinque. Pero si usted ve a un hermano que está recibiendo la unción de Dios, quiere brincar, quiere caminar, no critique eso. Cierre usted sus ojos y deje que Dios lo toque como Él quiera. Tiene que ser así, si no, nunca va a haber una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, lo otro es tener fe. Hay que tener fe de que el Espíritu Santo se va a manifestar en mí. Esa gente que estaba orando en el libro de los Hechos, que oraba y estaban unánimes, estaban ahí pero tenían fe, porque ellos iban a estar trancados ahí y que no, vamos a estar aquí orando. No, ellos sabían que Jesús le había dicho, quédense ahí, que yo voy a enviar el Consolador y cuando venga se va a derramar de mi espíritu. Así que es tener fe. Y esta parte, que es la más importante, es rendirse completamente a Dios. Dios, haz conmigo lo que tú quieras. La obra del Espíritu Santo, lo que estamos viviendo, ya nosotros, los que estamos en el camino de Dios, la obra no se ha terminado porque sigue la santificación. Ya aquí, muchos de los que estamos aquí hemos sido convencidos de pecado, hemos sido regenerados, hemos sido santificados en el punto de la salvación. Ahora el Espíritu Santo sigue la obra de santificándonos poco a poco. Esa cosa que todavía, que a mí se me sale una mentira, que yo todavía engaño, que yo todavía tomo prestado y no pago, que esto y lo otro. Sí, esa cosa el Espíritu Santo la va arreglando,
te va santificando. Ahora bien, las funciones del Espíritu Santo debemos conocerlas. ¿Quién? ¿Qué es lo que hace conmigo? ¿Me guía a toda verdad? Cuando leo, ¿quién me habla? Nosotros podemos conversar con el Espíritu Santo. Pero sobre toda esta cosa, para nosotros dar el punto máximo, que es el querigma en nuestro trabajo, cuando salimos a predicar, donde quiera que estamos, debe de darse la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo se da la manifestación del Espíritu Santo? Se da con los dones del Espíritu Santo. No solamente con dones de hablar en lengua, hay dones de sanidad, don de ciencia, don de poder, discernimiento. Todo eso es para nosotros aplicarlo donde nosotros estamos. Y ese, señores, es para lo que nosotros fuimos creados por Dios. Nosotros fuimos creados por Dios para alabanza de su gloria, pero por medio de una obra regeneradora que nos da a nosotros el Espíritu Santo. Si nosotros conocemos la tercera persona de la Trinidad, la obra, la función y la manifestación, entonces nosotros estamos cumpliendo para lo que fue hecho la iglesia. Amén. Yo quiero que ustedes cierren sus ojos ahí. Cierren sus ojos. Y vamos a ir con todo lo que hemos hablado, vamos a pensar en esa tercera persona de la Trinidad, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero hace falta algo que se llama la manifestación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, entonces ¿qué sucede en los avivamientos? Ningún avivamiento puede existir si no hay una manifestación plena del Espíritu Santo. Nosotros, el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, es cierto, está la obra. Funciona en nosotros, nos guía a toda verdad, nos está santificando. Ahora bien, la manifestación del Espíritu Santo en mi vida, ¿por qué no se ha dado? Esa es la última parte que toca en la iglesia desde hace 2000 años cuando Jesús vino y envió el Espíritu Santo. En los hechos, ahí, la última parte, ya los discípulos habían sido regenerados, habían sido cambiados, habían sido llenos, pero faltaba la manifestación. Y ahí fue cuando la iglesia empezó a crecer. Ahí fue cuando la iglesia empezó a enfrentar el mundo. ¿Cómo nosotros enfrentamos en día de hoy todas las corrientes que hay? La corriente de la homosexualidad, la corriente de la depravación. ¿Cómo tú y yo vamos a dar frente a donde vayamos a esa persona? Solamente con la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Que se manifiesten los dones, los 9 dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de tener todos los dones del Espíritu Santo. No solamente un don, ni dos, sino los dones del Espíritu Santo y que se activen en el momento preciso. Si usted está visitando un hospital donde hay enfermos, se activa el don de la sanidad. Si usted está orando donde se necesita una palabra de ciencia o de fe, se puede activar el don de lengua. Si usted está orando donde se necesita rápidamente una respuesta del Padre, ahí se activa el don de fe. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en la iglesia, para dar el querigma con poder, se requiere la manifestación del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo se manifieste, solamente tú y yo debemos tener un corazón sediento. Tú estás sediento. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y pídele a Dios que vamos a tener la manifestación del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya.